Había una vez un pequeño pueblo rodeado de un espeso bosque donde reinaba un misterio que había perdurado durante generaciones, el misterio del duende maldito. Se decía que este duende, a diferencia de los demás, estaba poseído por una maldición que lo convertía en un ser malévolo y vengativo. El duende maldito era conocido por sus travesuras y su capacidad para sembrar el caos en el pueblo. Se decía que su risa siniestra podía escucharse en las noches más oscuras y que su presencia era un presagio de desgracia. Una noche de luna llena, un grupo de jóvenes aventureros decidió adentrarse en el bosque en busca de respuestas sobre el misterio del duende maldito. Ignorando las advertencias de los ancianos del pueblo, se adentraron en la espesura del bosque, sin saber que estaban a punto de enfrentarse a un mal más oscuro de lo que podían imaginar. A medida que avanzaban por el bosque, una niebla densa comenzó a envolverlos, haciendo que se perdieran en un laberinto de árboles retorcidos. Los sonidos del bosque se volvieron inquietantes y los susurros siniestros llenaron el aire. De repente, uno de los jóvenes desapareció sin dejar rastro. Los demás se detuvieron y miraron a su alrededor, llenos de temor. Sabían que estaban siendo acechados por el duende maldito. Uno por uno, los jóvenes fueron enfrentando pruebas aterradoras en el bosque. Algunos se encontraron atrapados en ilusiones engañosas donde no podían distinguir entre la realidad y la ficción. Otros fueron perseguidos por sombras oscuras y criaturas deformadas que parecían salir de sus peores pesadillas. El miedo y la desesperación comenzaron a desgastar la fuerza de los jóvenes. Su amistad se debilitó y la desconfianza se apoderó de ellos. El duende maldito había logrado sembrar el caos y el mal prevalecía en sus corazones. Finalmente, solo quedaba una joven valiente. Llena de determinación, se adentró en la guarida del duende maldito, un lugar bañado en una oscuridad opresiva. La criatura se reveló ante ella con sus ojos brillantes y su risa malévola. El duende maldito se abalanzó sobre la joven, pero ella se defendió con todas sus fuerzas. A pesar de estar cansada y herida, no se rindió. Recordó una antigua leyenda que decía que el duende maldito podía ser liberado de su maldición con un acto de bondad y sacrificio. Desesperada por encontrar una solución, la joven buscó en su corazón y encontró compasión y empatía. Se acercó al duende maldito y, en lugar de atacarlo, le ofreció su ayuda para liberarlo de su maldición. El duende maldito, sorprendido por esta muestra de bondad, se detuvo y escuchó las palabras de la joven. Lentamente, su risa malévola se transformó en una expresión de tristeza y arrepentimiento. Explicó que había sido víctima de un hechizo oscuro y que su maldición solo podría ser deshecha si alguien mostraba verdadera compasión hacia él. La joven, sin dudarlo, le ofreció su ayuda y se sacrificó para romper el hechizo. En ese momento, el duende maldito se transformó en un ser de luz, liberado de su maldición y agradecido por la bondad que había encontrado. A medida que la luz se propagaba por el bosque, la niebla desapareció y el mal que había acechado al pueblo durante tanto tiempo se disipó. La paz y la armonía regresaron al pueblo, y la leyenda del duende maldito se convirtió en una historia de redención y esperanza. Desde aquel día, el pueblo aprendió la importancia de la compasión y el perdón.